Asambleísta Mae Montaño, vamos a hablar de la ley de extinción de dominio. Asambleísta Montaño, buenos días. Desde el foro principal de Televicentro, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Un placer verle y saludarle, asambleísta. Muy buenos días, estimado Roberto. Encantada de estar aquí y a la teleaudiencia les saludo con un gran abrazo. Lo propio, asambleísta. El día está frío, pero vamos a calentarnos un poquito para que nos explique en detalles a la ciudadanía sobre esta ley que ayer pues ya se dio a conocer y qué alcances y beneficios tiene. Pues la extinción de dominio es una herramienta, o dirían los abogados, un instrumento jurídico que permite combatir la corrupción y combatir el crimen organizado desde la idea de debilitar el poder económico, las estructuras económicas. Hay que entender eso. Por eso es que la extinción de dominio o la ley de extinción de dominio persigue bienes, persigue patrimonios y no personas. No se determinan sentencias, se determinan sentencias, no penas, no sanciones, sino una declaración de que estos bienes están en el dominio equivocado, o sea, es un dominio aparente, una propiedad aparente, y por eso tienen que pasar a manos del Estado, que son los ecuatorianos, que han sido los afectados en los procesos o en las acciones de corrupción, o en las acciones de narcotráfico, de lavado de activos, de enriquecimiento ilícito, de trata de personas. De eso se trata la extinción de dominio. Y para aplicar esta ley, asambleísta, ¿qué condiciones se deben dar? Hay algunas condiciones que tienen que ver con la constitucionalidad y con la idea de resarcir los daños morales que se han causado a la sociedad ecuatoriana, para ponerlo ya en el contexto del Ecuador. Y esos principios tienen que ver con la autonomía e independencia de esta materia, autonomía e independencia de las acciones penales, de otro tipo de acciones. Por tanto, no se requiere prejudicialidad, porque en este caso la ley sería ineficaz. Entonces, la extinción de dominio puede actuar de manera independiente de otras acciones en el área penal. Es la primera condición para que sea eficaz. Es la primera vez que se expide este tipo de normativa en el país. Se introduce este ordenamiento. Finalmente, ¿qué esperanza tienen ustedes? Ha sido demoroso esta ley que se ha ido pues debatiendo por largo tiempo. Hemos en la comisión, donde hemos trabajado muy fuertemente y de manera minuciosa con el apoyo de expertos internacionales, porque hay que decir que este modelo está siendo impulsado por Naciones Unidas, porque está reconocido ya como una herramienta que ha dado y que sigue dando buenos resultados en otros países. Uno que lleva el liderazgo en esto en la región es Colombia, pero también funciona en Perú, también Argentina, Guatemala, México y otros. En esa legislación comparada hemos encontrado suficiente jurisprudencia que sostiene la constitucionalidad de una ley y de una acción como esta. Inclusive los expertos están hablando de que la extinción de dominio, por eso es poco comprendida por algunos, inclusive... Es difícil el nombre, extinción de dominio. La extinción de dominio, ¿qué significa? Si tienes unos bienes que has conseguido con dineros de la corrupción o con dineros del narcotráfico y de otras formas de crimen organizado, el dominio que tienes sobre esos bienes, que para que la gente entienda, es como el derecho de propiedad. ¿Sí? El dominio es aparente, no se ha consolidado jurídicamente, porque la Constitución nunca puede garantizar a alguien que le robó al pueblo ecuatoriano, que afectó al pueblo ecuatoriano, un derecho. O sea, es una cosa de lógica jurídica y de justicia. O sea, estamos en un estado de derechos y justicia. O sea, ¿qué derecho le puedes dar a alguien que causó un grave daño a la sociedad ecuatoriana? Hablando de lo más reciente, robándose la plata de los hospitales, de la salud, afectando la salud, robándole hasta los muertos. O sea, esto ya no tiene perdón. ¿Puede el Estado de Derecho reconocerle un derecho de propiedad sobre los bienes adquiridos con ese dinero? No. ¿Es justo que estas personas sigan disfrutando de estos bienes? No, lo justo es que regresen al pueblo ecuatoriano que fue el afectado. Clarísimo, asambleísta. Pero para que se configure esta extinción de dominio, bueno, ¿qué se debe comprobar? ¿Qué condiciones deberían existir?
Muchas condiciones. Hay una cosa muy interesante que dicen los juristas que han estudiado profundamente la extinción de dominio, que está siendo ya considerada como un nuevo instituto jurídico. O sea, distinta de la penal, distinta de la civil, de condición híbrido como un nuevo instituto. Hay varias condiciones. Se parte primero de la presunción de buena fe de las personas. No de inocencia, porque no estamos persiguiendo a las personas, sino a los bienes. Pero se presume la buena fe de estas personas que están haciendo uso de esos bienes, que tienen el dominio aparente de esos bienes. Se presume la legalidad de esos bienes. O sea, el punto de partida es la presunción de legalidad de esos bienes. Entonces, a partir de esas presunciones de buena fe, de la legalidad, del valor de ese negocio jurídico, la Fiscalía, a través de su proceso de investigación, tiene que cargarse de pruebas suficientes para probar lo contrario. O sea, tiene que probar que no hubo buena fe, que estas personas que le robaron al Ecuador son corruptos, que esas acciones son ilícitas, que no hubo buena fe. Tiene que probar que todo el negocio jurídico, que son las acciones realizadas a partir del origen de esos bienes, no se han consolidado jurídicamente, porque su origen fue ilícito. Entonces, los bienes no tienen legalidad, tienen ilicitud, y eso se prueba, y eso se acumulan, estas pruebas, en el proceso de investigación, que es la primera etapa, y que luego el juez tendrá que evaluar todas esas pruebas, le va a dar la posibilidad a la persona afectada, que es el que está haciendo uso del dominio de ese bien, la posibilidad también de contradecir, pues. Claro, es obvio. Exacto, de contradecirle a la Fiscalía sus pruebas, las pruebas que está presentando ya en el mismo juicio, pero sobre todo la gente dice que esto es inversión de la prueba. No, señores abogados, no estamos invirtiendo la prueba, la carga está en la Fiscalía. Pero ¿quién tiene, estimado Roberto, la mejor posibilidad de contradecirle al fiscal diciéndole, no señor, aquí están mis ingresos, aquí están mis recursos? O sea, darle a la persona la posibilidad, es un gran derecho que tiene la persona de contradecir a la Fiscalía sobre eso. Y en ese proceso de juicio, el juez va a evaluar las pruebas que tiene con el juicio, con todas las garantías, hasta llegar a sentencia, estimado Roberto, porque algunos dicen que esto se lo saca a alguien de la manga. No, hay que llegar a una sentencia ejecutoriada. Le iba a decir. Con todos los procesos y el derecho de apelar y todos los procesos de un juicio se llevan adelante hasta llegar a sentencia. ¿Qué dice la norma asambleísta? Y hablemos de los casos más recientes, los más bullados, más hablados, los de corrupción y delincuencia organizada. ¿Y ahí se aplica igual? ¿Hay cambios? Ahí se aplica igual, en los hechos conocidos y en los desconocidos, y en aquellos que están en proceso y que no han podido llegar a la acción penal porque esos delitos no se pueden juzgar en ausencia. Ejemplo, la familia Poli y su hijo, por ejemplo. Ok, válido. Exactamente, pero déjeme decirle qué es lo que quieren algunos. Hay dos principios básicos fundamentales que sostienen la extinción de dominio. Sin esos principios no tiene dientes la ley. Es la retrospectividad y la imprescriptibilidad, que tienen su base en el hecho de que no hay tiempo para lavar los activos. O sea, no le podemos decir al ladrón, al corrupto, al criminal, que tiene 5 años para lavar lo que se ha robado, que tiene 10 años para lavar lo que se ha robado. Eso no puede ser. Entonces, el principio es, si hace 10 años, hace 5 años, o en los años que sea, conseguiste mansiones, autos de alta gama, robándole a los ecuatorianos, ese origen de los bienes sigue siendo ilícito hoy. Y lo que pretenden algunos es que no haya retrospectividad. O sea, que la ley no se aplique a bienes que fueron adquiridos antes de la vigencia de la ley. O sea, no vamos a recuperar... No tiene objeto. Algunos. ¿Qué dice la ley asambleísta? Y me voy a poner en el lado del abogado del diablo, ahorita que estamos hablando de abogados, ¿no? Y los paraísos fiscales, y la plata que está en esos paraísos, ¿cómo hacemos? Todo lo que sea generado a través de acciones ilícitas. Por ejemplo, si hay bancos que han utilizado sus mecanismos, ¿no? Partiendo de la presunción de buena fe, vuelvo a insistir, ¿no? Partiendo de la presunción de buena fe. Pero si se descubre que de mala fe, a propósito, de manera intencional, un banco, una entidad financiera, ha lavado dinero, ha lavado activos, ha permitido que estos recursos ilícitos
hay que partir de la ilicitud. Si estos recursos ilícitos estén en paraísos fiscales o en cualquier lugar, la extinción de dominio o la acción o la ley sí tiene la posibilidad de investigarlos donde estén y de seguir a partir de convenios internacionales y de acuerdos, muchos de los cuales ya están firmados por el Ecuador. Entonces el Ecuador, en eso ha sido experto y ágil. Ha firmado muchos de los acuerdos y convenciones que tienen que ver con la lucha del crimen organizado y con la lucha contra la corrupción. Pero no tenemos la herramienta para actuar, que ya la tienen otros países de la región. Por eso es que las altas autoridades de la justicia, la fiscal, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia y la presidenta del Consejo de la Judicatura, dicen que esta es una herramienta indispensable. Y por tanto, si es indispensable, es urgente. Sin duda. Es indispensable para combatir estos crímenes. A ver, asambleísta, nos ha dado rápidamente, yo creo que la audiencia pues ha entendido claramente que esto es para luchar contra corrupción. O sea, entender que si un ciudadano se ha enriquecido ilícitamente, ha sido condenado, vamos a ponerlo, por 15 millones que tiene que devolver al Estado, pero normalmente nunca los tienen. Ahora tiene que devolverlo en bienes. Aquí hay que diferenciar esto. En la acción penal se determina una pena. La primera pena, la más grande, es limitar la libertad, ¿no es cierto? Correcto. Porque eres un delincuente, entonces se convierte eso en una pena. Entonces tienes privación de libertad. Y como pena accesoria, hay dos. Puede haber el comiso de bienes que intervinieron de manera directa en la ejecución de ese delito. O sea, entiéndase bien, esa es en acción penal. Bienes, por ejemplo, a un narcotraficante se encuentra que tenían avionetas, laboratorios directamente vinculados con ese negocio, van a ser comisados penalmente a través de ese juicio. Y como sentencia accesoria, ahora se acostumbra a determinar una sanción económica para resarcir. Eso no es extinción de dominio, es una sanción económica que para hacerla efectiva, la Procuraduría como representante del Estado incauta bienes, lo que está haciendo, ¿no? Incauta bienes para hacerlos efectivos y resarcir. A veces no encuentra, como en el caso de Glass, hasta ahora no han encontrado ningún bien, hasta ahora no conozco, que hayan sido incautados para resarcir en el monto que la sanción que estableció la Corte en sentencia. Es distinto. La extinción de dominio busca no solamente bienes que estén ligados directamente con esas acciones ilícitas. Por ejemplo, el narcotraficante que fue sentenciado a 10 años, lo que sea, de sentencia, tiene empresas, tiene sociedades para lavar esos activos, tienen negocios en el país, fuera del país, porque generalmente son redes internacionales que no han sido consideradas en el comiso penal, pero que sí son fuente de ese negocio ilícito. Los puede perseguir y los perseguirá la acción de extinción de dominio. Por eso es más eficaz, por eso es complementaria a la acción penal que no alcanza a tocar el poder económico de estos corruptos ni del crimen organizado. Clarísimo, asambleísta Mae Montaño. Vamos a finalizar con algo que también nos preocupa como ciudadanos. Bueno, todo bien, con la ley de extinción de dominio se ha explicado claramente la confiscación, todo lo que se va a hacer. ¿Quién y cómo se va a manejar? Es el Estado el que va a manejar, pero ¿de qué manera se van a manejar estos bienes? ¿No va a pasar de lo que sucede mucho ahora, que los bienes se deterioran o se quedan ahí? Solamente permítame, Roberto, con toda la delicadeza, por favor, decirle que no utilizamos en la extinción de dominio el tema confiscación, porque la confiscación es algo ilegal, es algo arbitrario. En Venezuela, por ejemplo, se confiscaron bienes. Es cuando un gobierno autoritario dice... Es distinto, totalmente de acuerdo. Pero son bienes lícitos. Entonces hay que decir a los... Aquí hablamos de los ilícitos. Exacto. Los que se ha comprobado, pues que fueron comprados con dinero mal habido. Exacto, o que están siendo utilizados para esos fines. Ahora, eso mismo, vamos, esos bienes mal habidos los va a administrar el Estado, ¿de qué manera y forma? Y los tiene que administrar el Estado y por eso definimos que en este momento cuando se desmanteló aquella que había y que por supuesto también estaba muy cuestionada, porque en el Ecuador la corrupción se come todo, la antigua inmobiliar ha dejado una parte de su esqueleto dependiendo del Ejecutivo, que es una secretaría que está hecho cargo de esos bienes que están muy mal administrados. Estamos determinando en la ley, porque hay que determinar, y así pasa en otros países,
un ente de administración de estos bienes, un servicio de administración especial de estos bienes, y estamos definiendo algunas condiciones, desde un consejo que va a poner las políticas, las directrices, en donde tienen que estar representados los organismos de control y de justicia para estos temas, y donde establecemos algunos mecanismos también para que rindan cuentas permanentemente. Qué verdadera pena en la parte final, justamente de lo que nos estaba explicando la asambleísta Mae Montaño, referente a la administración de estos bienes. Vamos a hacer ya una pausa, agradecerle muchísimo a la asambleísta. Asambleísta, se nos fue por ahí, yo le veo a usted, pero yo le veo acá en mi monitor. Asambleísta, agradecerle muchísimo, permítame mandarle un abrazo grande, se nos fue en la imagen de acá, pero muy clara su intervención, muy claro para todos. Tiempo de pausa, nosotros ya venimos.